Así fue la manifestación del Espíritu Santo. Fue como un viento recio que agolpó, vamos a decir que entra un viento fuerte aquí, agolpó el lugar y de repente todos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ellos empezaron todos a hablar en diferentes lenguas. Y yo comenté esto ya en donde decíamos que era como, decían que estaban llenos de monstruos, estaban borracha la gente, disque borracha. Pero lo que decían en lengua era que alababan a Dios, que estaban exaltando al poderoso de Israel. Y todos los que estaban ahí, que estaban visitando al pueblo en ese tiempo, porque estamos en el tiempo de Pentecostés, decían, pero y estos no son judíos, y estos no son. ¿Y qué pasó aquí? Pero él se está hablando en mi lengua. Ellos están borrachos, pero que está exaltando a Dios. ¿Ves la diferencia? De que cuando estás hablando de parte del Señor, la gente lo veía, pero no entendía por qué hablaban en otras lenguas. Lo que pasa es que el Señor le dijo que estuvieran ahí hasta que recibieran al Espíritu Santo. ¿Ok? Gloria a Dios. Jesucristo le había dicho que esperaran. Y los que esperaron fueron los que recibieron esa promesa, porque no todos esperaron. Si Dios va a usar un ministerio, en este caso, en el don de sanidad, y usted ve que usted puede orar por alguien y Dios glorificarse en sanidad, pues póngalo en proyección, ore por la persona, no seamos egoístas, porque es que el que decide sanar al ser humano es Dios, no es uno, es el que lo usa como tal. Aleluya, gloria a Dios. Vive Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vive Cristo. ¿Qué es Pentecostés y cuál es su significado? Pentecostés fue el día en que el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre los discípulos de Jesús. Según el relato bíblico en el libro de los Hechos, antes de esto, Pentecostés era una fiesta judía instituida por Dios para celebrar la cosecha. Esta fiesta se celebra 50 días después del domingo de la Pascua. Pentecostés significa 50. El primer día de Pentecostés y debe recordarse como el día de la fiesta que tuvo su inicio cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto. La noche de su partida, Dios les indicó que debían celebrar la Pascua, que significa pasaje en hebreo. Tenía que marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Así, cuando el ángel viera la sangre en el marco de sus portales, seguiría su camino, perdonando la vida de los primogénitos de los hebreos. Esto fue un acontecimiento que se dio en Israel cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. El Señor estaba mandando a sacar su pueblo, pero el rey de Egipto, el faraón, no quería dejar salir al pueblo. Entonces el Señor mandó muchas plagas y la última que mandó fue la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. Pero a los hijos de Israel no les tocaría esa muerte que le tocaría a los egipcios. Vamos a decir, tú tienes un hijo, tu primogénito varón, moría, ese primogénito moría. ¿Por qué? Porque si estabas ahí en ese momento que pasó el espíritu de la muerte, porque Dios permitió que fuera así, toditos murieron ese día, todos esos primogénitos murieron. Pero fue por una palabra dicha de parte de Dios, porque es que ellos no permitieron que el pueblo de Israel saliera libre del cautiverio en que se encontraba. Y este fue la catapulta que permitió que el pueblo en ese momento saliera. Y por eso el Señor le dijo que celebrarían la Pascua, porque sus hijos fueron perdonados. Los primogénitos del pueblo de Israel fueron perdonados y ellos no padecieron como padecieron los demás. ¿Ok? Esos días esa noche hubo luto en todas las casas de los egipcios que tenían un primogénito varón. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo Jesús.
Esta fue la primera Pascua que los hijos de Israel, Dios ordenó que esta fiesta se repitiera anualmente, recordando la salida y la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Gloria a Dios. Vive Cristo Jesús. 50 días después del éxodo, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Allí Dios les dio la ley por medio de Moisés y les ordenó observar sus mandamientos. También les mandó a celebrar ese día anualmente en Éxodo 23:16. Esto fue la promulgación de la ley de Dios. La Pascua cristiana nació con la resurrección de Cristo, el Cordero de Dios, que nos libera de la esclavitud del pecado. 50 días después de la resurrección de Jesús, era el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó según la promesa de Cristo y nos dio una nueva ley. Ya no es la ley escrita en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Eso es lo que celebramos el día de Pentecostés los cristianos. ¿Qué pasa? Que ya antes decía que si una persona pecaba, vamos a decir, el abuelo pecó, entonces pagaban hasta la cuarta generación por el pecado del abuelo. Ahora no, el que pecó, pecó. ¿Ve? Y el Señor dijo que la ley la escribiría en nuestra mente y en nuestros corazones, a manera de que nadie diga, a mí no se me dijo nada, a mí no se me predicó. La mente nuestra es como un disco duro, guarda la información, usted está reteniendo todo lo que yo le estoy diciendo, a manera, usted dirá, no me está llegando mucho, no sé, eso se está pasando, eso es nada así fastidiosa. Está hablando demasiado, que se calle de una vez, pero usted no sabe que su cerebro es como una computadora y está recibiendo toda la información que yo le estoy dejando. Y usted más adelante vendrá y piensa, pero es que la hermana dijo tal cosa, ¿verdad que sí? El cerebro va absorbiendo. Usted absorbe todo lo que yo estoy diciendo aquí, pero usted absorbe todo lo que pasa por la calle también, porque es que está agarrando todo lo que hay. Si alguien está ahí con una música y usted no sabe la música, pero usted más adelante va a escuchar en su cerebro la música que usted no se sabía. El sonidito, ¿por qué? Porque es que la computadora que usted tiene aquí agarra toda esa información y la retiene. ¿Ve? Por eso que dice que Él va a escribir en nuestros corazones y en nuestra mente toda esta información, para que nadie diga, no se me predicó. No, yo no tengo la Biblia. Sí, pero tú escuchaste ayer cuando te dijeron que Cristo te ama, que Jesucristo venía, que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Tú lo escuchaste, verdad? Sí, lo escuchaste. Esa es la misma Biblia que está ahí, plasmada en el ámbito digital. A nivel mental, ahí está. ¿Pero qué? Somos como una computadora que absorbemos todo. Por eso que dice que lo guarda en nuestros corazones, la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo Jesús. El maravilloso regalo del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuya narración encontramos en Hechos 2, confirma la realidad de la presencia, el poder y la comunión de Dios con su pueblo. Jesús prometió estar con los que creen en Él todos los días hasta el fin del mundo. Esto sucede a través de la promesa del Espíritu Santo. ¿Ve? 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en los creyentes. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo, como si un soplo, un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu le daba que hablara, en Hechos 2, del 1 al 4. Así fue la manifestación del Espíritu Santo. Fue como un viento recio que agolpó, vamos a decir que entra un viento fuerte aquí, agolpó el lugar y de repente todos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ellos empezaron todos a hablar en diferentes lenguas. Y yo comenté esto ya, en donde decíamos que era como, decían que estaban llenos de monstruos, estaban borracha la gente, disque borracha. Pero lo que decían en lengua era que alababan a Dios, que estaban exaltando al poderoso de Israel. Y todos los que estaban ahí, que estaban visitando al pueblo,
en ese tiempo, porque estamos en el tiempo de Pentecostés, decía, pero y estos no son judíos, y estos no son. ¿Y qué pasó aquí? Pero él se está hablando en mi lengua. Esos están borrachos, pero ¿qué está exaltando a Dios? ¿Ves la diferencia? De que cuando estás hablando de parte del Señor, la gente lo veía, pero no entendía por qué hablaban en otras lenguas. Lo que pasa es que el Señor le dijo que estuvieran ahí hasta que recibieran al Espíritu Santo. ¿Ok? Gloria a Dios. Jesucristo le había dicho que esperaran. Y los que esperaron fueron los que recibieron esa promesa, porque no todos esperaron. Dice que eran 120 que estaban ahí cuando llegó el Espíritu Santo y lo recibieron. Por eso es que debemos anhelar la promesa de Dios en nuestra vida y con ello recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Sucedió lo que Jesús había dicho que sucedería. El Espíritu Santo llenó a sus discípulos y los capacitó para hacer la obra de Dios. Todavía hoy, todos los que han puesto su fe en Jesús reciben el Espíritu Santo y son capacitados con su poder para esparcir las buenas nuevas de salvación. Y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. En Juan 14, 16 al 17. Ahora en Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Ve? El Espíritu Santo da testimonio del Hijo de Dios porque es que Él conoce lo íntimo del Padre. Él conoce absolutamente todo y Él entonces habla en base a lo que el Padre le muestra. ¿Amén? ¿Cómo fue la llegada del Espíritu Santo? Está ahí sentado. Según el relato de Hechos 2, fue un momento bien significativo de Marco, que marcó el nacimiento de la iglesia del Señor de una forma poderosa. Ellos estaban todos reunidos celebrando el inicio de la fiesta de la cosecha. Sin embargo, Dios tenía en mente una cosecha mucho más grande, una en la que participamos todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Los primeros cristianos estaban reunidos, unidos en un mismo sentir. El Espíritu Santo descendió con un viento que llenó el lugar donde estaban. Sobre ellos se posaron lenguas de fuego y al ser llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba. Fuera del lugar donde estaban había una gran multitud de personas que habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta. Había gente de muchas naciones diferentes, pero ellos escucharon a los discípulos y a todos los que estaban reunidos allí hablando en sus idiomas nativos. Todos oyeron sobre los grandes hechos de Dios en Hechos 2:11 y lo pudieron entender. Ve, la gente estaba atónita porque vieron ese acontecimiento de que cómo era posible que ellos estuvieran hablando, exaltando a Dios en sus lenguas. El Espíritu Santo llenó a Pedro en osadía. Pedro se levantó junto a los discípulos y proclamó el mensaje de la salvación en Jesús a viva voz. Les explicó lo que veía y oía y había sido profetizado por el profeta Joel mucho antes. Les habló sobre Jesús y de su ministerio, el significado de su muerte y su resurrección. Los llamó a arrepentirse de sus pecados y a recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál fue el resultado? Unas 3,000 personas se arrepintieron ante el poder del mensaje de Jesucristo. Eso fue lo que aconteció. Él predicó en ese momento en base a lo que el Espíritu Santo le dio y 3,000 personas recibieron a Cristo ese momento. Y la iglesia comenzó su crecimiento y se esparció por todas las naciones del mundo. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sean salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión, en la participación del pan y de las oraciones, en Hechos 2, del 40 al 42.